Hola, somos el grupo número 4 y nuestro tema es factores climáticos que perjudican sobre la funcionalidad del hábitat acuático. ¿Qué son los factores climáticos? Son agentes geográficos, atmosféricos que afectan o cambian el clima de una región o de un país. Estos pueden ser primero temperatura, determina si esté frío o caliente. También depende mucho de la estación que en ese momento esté. Por otro lado también tenemos lluvias y la precipitación. Esta es agua que cae del cielo en forma de lluvia, granizo o nieve. Por otro lado también tenemos altitud. Esta, mientras más alta esté a nivel del mar, más frío va a ser. También corrientes marinas. Son grandes movimientos de agua. Se podría decir que son ríos adentro de mares. Estos transportan o desplazan agua fría o caliente. Factores que afectan el hábitat acuático. Un factor importante aquí es la temperatura del agua. Cuando el agua se calienta demasiado, pierde oxígeno y sin oxígeno los peces no pueden respirar ni sobrevivir adecuadamente. Un ejemplo simple es imaginar una pecera bajo el sol todo el día. Bueno, esta se calienta, se vuelve turbia y los peces comienzan a moverse más lento. Esto es lo que pasa en los ecosistemas naturales. En lugares como las Islas Galápagos, el fenómeno El Niño provoca que el mar se caliente más de lo normal. Ese aumento de temperatura afecta a muchas especies, especialmente a los peces y los corales. Al subir la temperatura, algunos corales pierden su color y pues mueren, lo que también destruye al hábitat de otras especies que dependen de ellos. Por esto, mantener una temperatura estable en los océanos es clave para poder así conservar la vida marina. Cambio de clima. Esta es una transformación a largo plazo del clima de la Tierra, causado principalmente por la actividad humana, a causa de la liberación de gases que tienen el efecto invernadero. También, esto no solo afecta en el aire, sino también lo que son los océanos. Estos absorben la mayor parte del carbono botado por los gases. El viento. Cuando el viento es moderado, ayuda a mezclar el agua y así distribuir el oxígeno, lo cual es muy beneficioso para los ecosistemas. Gracias a este movimiento, el agua se mantiene fresca y equilibrada. Pero, cuando el viento es demasiado fuerte, puede causar muchos problemas. En el mar, los vientos intensos pueden romper corales o incluso mover la arena del fondo, cubriendo zonas donde viven especies pequeñas. También pueden provocar erosiones en playas y afectar la reproducción de algunos animales marinos. Estancamiento coralino. Este se encuentra en muchas partes del mundo, especialmente en Australia y en zonas tropicales del Pacífico. También en Gran Barrera del Coral. ¿Qué sucede aquí? El agua se calienta más de lo normal. Esto hace que aumente la temperatura y los corales se estresen y expulsen algas microscópicas llamadas zooxantelas. Estos dan su color. Según la ONU, los corales son el hábitat de al menos 25% de las especies marinas, como peces, medusas o crustáceos. Si estas pierden su color y se vuelven blancas, pues corren el peligro de morir. Radiación solar. El sol es esencial porque da energía para que las algas y plantas acuáticas hagan fotosíntesis, un proceso necesario para que se produzca el oxígeno y sirva de alimento a otros seres vivos. Sin embargo, cuando hay demasiada radiación solar, las algas crecen en exceso. Este crecimiento exagerado forma una capa verde y espesa sobre la superficie del agua, a lo que le llamamos eutrofización. Un ejemplo de esto se ha visto en algunas lagunas y ríos de la costa ecuatoriana, donde la contaminación y el calor han favorecido el crecimiento excesivo de algas. Esto demuestra cómo el cambio climático afecta directamente a la salud del agua. Cada año las ballenas jorobadas nos visitan a Ecuador. Más de 10.000 ballenas jorobadas viajan más de 7.000 kilómetros desde las aguas frías de la Antártida hasta las costas de Ecuador, a la parte del Oro, Manabí, Salinas, Montañita, entre otros. Vienen a aparearse y a dar nueva vida a nuevas crías. Sin embargo, el aumento de temperatura en el océano hace que estos caminos naturales que siguen las ballenas jorobadas cada año hasta llegar a Ecuador se pierdan. Y así estas no se puedan aparear ni dar luz a nuevas vidas y tampoco se puedan alimentar porque estos caminos en los cuales ellas reciben a alimentarse también se perderían. La radiación solar es un factor muy importante, como antes lo había mencionado, que influye en los ecosistemas acuáticos. Según la ONU, el aumento de radiación ultravioleta causado por el cambio climático y el daño a la capa de ozono está afectando directamente a lo que son ríos, lagos y océanos. Por ejemplo, en los lagos de América del Sur, como el
Se ha visto que el aumento solar calienta demasiado el agua y reduce el oxígeno disuelto, lo que provoca la muerte de los peces. También en los océanos, el exceso de radiación UV daña la fitoplancton. Esto es un tipo de alga microscópica que produce oxígeno y alimenta a muchas especies marinas. Si el fitoplancton disminuye, los peces, las tortugas y aves marinas también se ven afectados. Por eso la ONU insiste en proteger la capa de ozono y reducir la contaminación, porque la radiación solar excesiva está cambiando el equilibrio natural de muchos ecosistemas. Como consecuencias tenemos primero la pérdida de la biodiversidad. Segundo, ruptura de la cadena alimenticia. Recordemos que los animales consiguen una cadena y si un animal de este se pierde su especie, pues esta cadena se rompería. También tenemos la pérdida de las especies como protección natural y por último, menos protección costera. Recordemos también que los corales sirven como barrera de producción de las playas. Al menos el 35% de los océanos contienen este tipo de corales. La salinidad del agua es la cantidad de sal que hay en el mar, los ríos o lagunas. Cuando el clima cambia, esa cantidad puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, cuando hay mucha evaporación por el calor, el agua se seca y la sal se concentra aún más, haciendo que el agua sea más salada. En cambio, cuando llueve demasiado o entra agua dulce de los ríos, la salinidad baja. Estos cambios afectan a los animales y a plantas acuáticas, porque muchos de ellos solo pueden vivir en un nivel de sal específico. Si el agua se vuelve más salada o más dulce de lo normal, estos se pueden enfermar o aún peor, morir. El aumento del nivel del mar pasa cuando el clima se calienta y los glaciares y los polos se derriten. Todo ese hielo derretido se convierte en agua y hace que el mar crezca poco a poco. También influye que el agua caliente se expande, es decir, ocupa más espacio. Por eso, cuando la temperatura de la tierra sube, el mar no solo tiene más agua, sino que además se hincha un poco. Esto puede inundar las costas, destruir playas, manglares y zonas donde viven peces, aves y plantas acuáticas. Es decir, la mayoría de los animales que habitan el mar. Algunos animales pierden su hogar y las personas que viven cerca del mar también pueden verse afectadas. En conclusión, los factores climáticos son como el clima del hogar de los ecosistemas acuáticos. Si el clima cambia demasiado, los habitantes como los peces, las algas, incluso los crustáceos, sufren y algunos pueden incluso hasta desaparecer. Mi aporte personal es que todas las personas podemos ayudar a estos ecosistemas con acciones pequeñas, como no botar basura en los ríos o playas, usar menos plástico, cuidar el agua en casa y apoyar a los que son los proyectos ambientales. Recordemos que el agua no es solo vida para los animales, también lo es para nosotros. Hoy en día, los hábitats acuáticos nos están pidiendo ayuda. Cada cambio en el clima, cada gota de contaminación, cada acción que daña el planeta, deja una huella más en el agua. Y aunque a veces no lo entendemos, los peces, las plantas y hasta las aves sienten esas transformaciones. El agua no tiene voz, pero nos habla en silencio cuando un río se seca, cuando un lago se ensucia o cuando el mar ya no brilla como antes. Nos recuerda que todo está conectado y que el equilibrio de la naturaleza depende de nuestras decisiones. Por eso es momento de actuar con paciencia y con amor. Podemos empezar evitando contaminar, reduciendo el uso de plásticos, ahorrando el agua y respetando cada espacio natural donde fluye vida. Porque proteger los hábitats acuáticos no es solo cuidar el agua, es cuidar la historia de la tierra, el futuro de las especies y nuestra propia existencia. El agua nos da vida, nos limpia, nos calma. Regresémosles un poco de lo que nos da, siendo parte del cambio que el planeta necesita. El futuro está en nuestras manos y empieza con una decisión: cuidar el agua y su hábitat.